Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia que han hecho su predilecto. Les agradezco mucho todos los comentarios que he recibido el club. En primer lugar, un agradecimiento al Country Club Yucatán, Yucatán Country, por esta oportunidad que nos da a todos de comentar algo de historia, ¿no? Y pues a ustedes que les ha apasionado este tema, porque pues ustedes hacen realmente este programa. Y sobre todo, pues a los personajes o a las personas que nos ven desde fuera de Yucatán, fuera del país inclusive. Saludo mucho a todos los que nos ven desde la República Mexicana, a Tamaulipas, a la Ciudad de México, que sin falta nos ve, a Sinaloa, Baja California, y en Estados Unidos, que también me han escrito que nos ven algunos lugares como Los Ángeles, como San Diego, como Houston. Y pues gracias a todos ustedes por vernos. Hoy vamos a continuar con este tema que ha resultado apasionante sobre Juárez y el Imperio. Y hoy vamos a ver ya, pues se puede decir, el fin de lo que es el Imperio. ¿Okay? Y vamos a comenzar. Sin más detalle, comenzaremos porque ustedes quieren escucharlo y disfrutarlo conmigo, porque yo lo disfruto, porque creo que es una parte importante de nuestra nacionalidad. ¿Ok? Todo lo que pasó en esa época de hace 150 años. Bien, vamos a ver. Nos quedamos en que ya los franceses habían querido llevarse a Maximiliano con él. Maximiliano, después de que se entera de la enfermedad de su esposa, cuando recibe la carta de Viena de manos del mismo Herfels y le dice que su esposa está enferma y está, pues obviamente, tratada en una clínica por el doctor Riedel, y Maximiliano averigua con el doctor Basch, que se encontraba en México con él, quién era el doctor Riedel, y sabe que era el encargado del manicomio de Viena. Maximiliano le remuerde la conciencia, como ya comentamos, y decide irse a Viena para ver a Carlota. Considera que tal vez viéndola, Carlota podía reaccionar y curarse más rápidamente. Era joven y por lo tanto pues tenía 26 años Carlota. Tenía todo para salir adelante. Y Maximiliano prepara todo, inclusive su abdicación, pero no la entrega. Es decir, la hace, la redacta, pero no la firma. Eso demuestra que era un individuo muy voluble. O sea, él mismo desconfiaba de él mismo. Ese es el problema de Max. O sea, su personalidad no lo ayudaba. Lamentablemente no era el hombre indicado. Lamentablemente no era inteligente. Y ya sin Carlota estaba perdido. Era como un niño que le dieran para manejar un trailer y hacía ding, 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 ding. O sea, pobrecito. Bueno, se va, ¿ok? Y solo esperaba que llegaran los barcos franceses para irse pues a Europa. Con ellos, Bazaine estaba feliz, inclusive como comentamos, había ofrecido hasta las armas para no cargar el armamento francés. Se le había ofrecido casi regaladas a Sebastián Lerdo Tejada y a Porfirio Díaz, quienes los dos lo mandan a volar. Y ya todo estaba listo. Se puede decir que la intervención estaba terminando. Ya solo faltaba realmente que el archiduque subiera al barco francés que lo llevara como maleta hasta Europa. Pero quedamos en que en esos barcos que llegaron de Europa, llegaron también muchos de los conservadores que se habían autodesterrado, o que Maximiliano los había desterrado diplomáticamente, que habían escuchado en Europa que el imperio estaba desmoronando, y ya analizamos la semana pasada el pensamiento del Partido Conservador. Su tabla de salvación era Maximiliano. Si había sido ingrato e injusto con ellos y los había relegado, los había humillado, como ya comentamos, ahorita él era la tabla de salvación. Si Maximiliano se iba, la victoria rotunda, como ya quedamos, era de Juárez. Y ahora sí, era el aplastamiento, la desaparición, la barrida del Partido Conservador. Entonces había que conservar esa bandera. Lo que justificaba al Partido Conservador en ese momento era la presencia del emperador. Entonces había que hacer hasta lo imposible por irse. Y empieza a trabajar sobre Max. Sabían que era bastante voluble y que hoy decía sí, mañana no, pasado volvía a decir sí, luego 2 veces no y luego sí. En fin, así se las había bandeado todo el tiempo, toda su vida inclusive.
Pero los que van a definir esto, como ya comentamos, fueron los generales que van a llegar al destierro. Los dos pilares del conservadurismo mexicano. Miguel Miramón Itarelo y el general Leonardo Márquez, conocido como el Tigre de Tacubaya. Estos dos, junto con el padre Fischer, van a hablar con Maximiliano, le van a decir que no se vaya, que se puede, y van a manejar, sobre todo Miramón y Márquez, argumentos que Maximiliano no puede, no quiere o duda en rebatir. Como por ejemplo, como que Miramón le decía que la guerra anterior contra Juárez, él la había ganado. Pero Juárez la gana con mala fe y con mala onda al meter a los norteamericanos. Pero él decía, estaba ganada la guerra, señor. Lo que pasa es que Juárez metió a los norteamericanos y por eso nos derrotó. Pero ahorita los norteamericanos no van a entrar porque están saliendo de una guerra civil. No van a entrar a una internacional. Se puede. En segundo lugar, Miramón y Márquez le ofrecían lo que Maximiliano había despreciado tanto tiempo: la formación de un ejército imperial mexicano. Podemos formarlo, señor. A mi voz, decía Miramón, y a la voz del general Márquez, podemos formar un ejército imperial mexicano. Están los soldados, está la gente que lo ven a usted como el redentor, está la gente que cree que Juárez es un ateo hereje que va a borrar la religión. Podemos, señor, podemos. Y para muchos autores, la frase total, que fue la que probablemente para muchos le haya definido quedarse, fue precisamente la frase que le dijo Miramón: señor, usted siempre dijo que apoyaría siempre a México hasta los peores momentos. Y un Habsburgo siempre cumple con su palabra y no abandona el trono en época de peligro. Para muchos autores, sobre todo los románticos mexicanos, dicen esto le caló a Maximiliano. Era la cereza del pastel para que él tomara la decisión que ya había desechado. O sea, que se iba y ahora que no se iba. Y entonces, cuando ya llega el momento de que él ya tiene que subir al barco, solo faltaba él y sus maletas, viene la sorpresa. Sorpresa que no agarró de sorpresa Castelnau, que ya conocía la veleidad del señor Maximiliano, pero que sí Bazaine, que creía que se iba con Maximiliano, lo cual es muy importante para él, porque Napoleón todavía quería curarse de salud. No era lo mismo que llegara el ejército francés sin Maximiliano que llegara con Maximiliano. Llegar sin Maximiliano implicaba decir que lo abandonaron. En cambio, con Maximiliano, ahí se cerró el círculo, fue mal negocio, pero llegó, es el emperador en el exilio y lo vamos a hacer homenajes. Por eso Bazaine le urgía que se fuera. Y cuando Maximiliano, cuando ya iba a subir, cuando ya todo estaba listo, cuando ya para todo el mundo ya tenía hasta su papel no firmado de la abdicación, dice: siempre no, me quedo. Mi pueblo me necesita, mi pueblo necesita a su emperador aquí, y voy a quedarme aquí. Bazaine se va para atrás. ¿Okay? Castelnau quizás solamente se sonrió y dice: ya lo sabía. Pero Majestad, y por muchos argumentos que le da Bazaine, como diciéndole el clásico argumento: señor, Juárez no está jugando. Si lo agarra, lo van a matar. Lo van a matar. Piensa un poco, como le dijo, no así, ¿verdad? Pero de una manera diplomática, piensa un poco, Majestad, si 40,000 soldados franceses en 4 años no agarramos a Juárez. 10,000, ¿cuántos más? 15,000 soldados mexicanos conservadores. No van a poder. Ya llegaron los generales. Están recuperando las plazas que nosotros estamos abandonando. Y nos dicen que tienen armamento muy moderno, comprado en Estados Unidos. No van a poder, señor. No preste oídos, no oiga el canto de las sirenas. Miramón y Márquez hace años que no están aquí. No saben lo que dicen y pretenden salvarse ellos a costa de usted. Lo van a matar, señor. Lo van a matar. Juárez no está jugando a la guerrita. Vámonos.
Ahí le espera el emperador Napoleón. Vámonos. Pero Max, como dicen por allá, uno puede hacer entrar en razón a un sabio y hasta un loco. Pero a un necio, difícil. Y Maximiliano no era un loco, pero tampoco era un sabio. Era un necio. Porque estaba claro que le iban a dar en la torre. Ahora, si él ya conscientemente quería suicidarse, por así decir, bueno, pues es otra cosa. Pero la causa ya estaba perdida. Y sin embargo Maximiliano dice, me quedo. Y lo que no había hecho desde que llegó a México, lo va a hacer en estos meses finales. Se entrega rotundamente a los brazos del Partido Conservador. Vean la incongruencia. Un hombre liberal que despreciaba el conservadurismo, anticlerical en gran parte, se entrega así gruesamente al partido enemigo de sus propias ideas. Y además, al quedarse, pero al retirarse el ejército francés, Maximiliano cometía un grave error, mucho más grave, que Juárez no se lo va a perdonar, que era, ya no había guerra internacional, Francia se retiraba, pero Maximiliano se quedaba a fomentar ¿qué? Si los franceses ya no estaban, entonces ¿qué era? Una guerra civil. O sea, volvía la antigua guerra de reforma entre liberales y conservadores, con la diferencia que ahora Maximiliano estaba con los conservadores. Él le estaba dando alas para alargar una guerra que ya había terminado. Si se dio cuenta o no, eso no lo exime de culpa, porque por su necedad va a alargar una guerra civil casi un año más, con muchos más muertes y muertos que no era necesario que hubiera. Pero así son las cosas, así escribe la historia. Maximiliano se despide de Bazaine. Bazaine, entre triste, molesto, frustrado, quizá mentando madres, abandona México, abandona a Maximiliano, utilizando una palabra abandono peyorativamente hablando, y Maximiliano se queda solo, ahora sí, a merced de sus enemigos ideológicos, pero conscientemente que ellos lo apoyarían y que él lo apoyaría a ellos, los conservadores. Y ya, escoltado por Márquez, Mejía, Méndez, Miramón, regresa de Orizaba hasta la Ciudad de México, a Chapultepec. ¿Qué año estamos hablando? Finales de diciembre de 1866, principios de enero de 1867. ¿Ok? Bien. Bien. Regresan y lo primero que van a hacer es hacer un ejército, leva, o sea, levantar gente. ¿Ok? Era muy común que formaran el ejército levantando a campesinos, así como hoy, por ejemplo, los narcos levantan gente, los meten para el narcotráfico, así lo hacían los militares, tanto liberales como conservadores, con la diferencia que los conservadores tenían un pequeño apoyo más grande porque los conservadores tenían fama de católicos y defensores de la iglesia, y el pueblo mexicano era muy católico. Los liberales tenían fama, si no de herejes, sí de no católicos, pero ambos levantaban a gente. Y Miramón empieza a formar un ejército, ¿okay? Su hermano Joaquín lo va a ayudar mucho a formarlo, y para primeros días de enero de 1867 se reúnen en Chapultepec el Estado Mayor de Maximiliano. Y qué sorpresa, todos mexicanos ya, Miramón, Mejía, Márquez, Méndez, lo que Alberto Hans le llamó las 5 M's del imperio: Maximiliano, Miramón, Mejía, Márquez y Méndez. Las famosas 5 M's del imperio.
ellos van a preparar una estrategia para recuperar lo perdido. Y Miramón, que le tenía tirria a Benito Juárez, en realidad México era demasiado pequeño para que los dos convivan en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Sobraba uno, o Juárez o Miramón. Y Miramón la traía contra Juárez. Y él había estudiado y había analizado que Juárez ya había, desde hacía meses, había dejado paso el norte, había llegado a Chihuahua, y debido a la desocupación francesa que se iba retirando a México, Escobedo iba tomando los pequeños poblados, y Juárez paralelamente iba bajando también. Entonces Juárez ya deja Chihuahua, llega a Saltillo, llega a Monterrey, pasa a Durango y se dirigía a Zacatecas. De Zacatecas, ¿qué seguiría? San Luis Potosí. Y de San Luis Potosí, ¿qué seguiría? Guanajuato, Querétaro y luego México. O sea, había que volver a mandar a Juárez hasta el último extremo o matarlo. Y entonces Miramón dice: el problema, y ahí nos quedamos la clase pasada, no es Escobedo, no es Díaz, que se acerca peligrosamente a Puebla. No es él. Tampoco es Riva Palacio, que está tomando todo lo que es el norte de Veracruz y Tampico. Ni Ramón Corona, que ha recuperado Culiacán. No. El problema, majestad, le dice Miramón, es Juárez. Es Juárez. Y todos los franceses estaban en guerra contra sus generales. Y dejaron vivir a Juárez. Mi propuesta es la siguiente: deme usted la orden de irme a Zacatecas. Pero podrá usted, sí. Usted no me conoce, ¿ok? Usted, majestad, en una equivocación, usted me envió a Berlín y no supo cómo me manejo como militar. En verdad, Miramón era muy bueno, hay que reconocerlo, era muy buen militar. Puedo llegar a marchas forzadas a Zacatecas y sorprender a Juárez. Y denme usted la posibilidad de, si lo agarro, lo fusilo. Y lo voy a agarrar, majestad. Lo voy a agarrar. Era tanto el entusiasmo de Miramón, ¿okay?, que está bien, general, le encargo la toma de Zacatecas. Vaya usted a Zacatecas y ahí debe estar llegando Benito Juárez y su comitiva. Y los demás, ¿okay?, traten de defenderlo ya, que no caiga Querétaro, que no caiga Guanajuato, ¿okay?, porque por ahí, ¿okay?, y nosotros defenderemos aquí la Ciudad de México. Gracias, majestad. Y Miramón logra formar un ejército de él, como de 6,000 hombres, y a marchas forzadas se dirige a Zacatecas. Así, lo clásico de él. Levantaba gente y vamos, bien pertrechado, bien armado y con una estrategia increíble. Juárez, muy contento, estaba regresando, había abandonado ya Durango para irse rumbo a Zacatecas, muy contento en su carruaje, había pasado antes por un pueblito, que hay una anécdota por allá, que en el camino lo interceptaron unos indígenas y lo invitaron a ir a ese pueblo, ¿okay?, ese pueblo que se llamaba San Pedro del Gallo, ¿okay?, y cuando el general Meoqui le dijo a Juárez que lo invitaban al pueblo de un tal Gallo, o sea, ¿y cómo que un gallo? Pues sí, dicen que es San Pedro o San Pablo, y Juárez le dice, debe ser San Pedro, porque lo del gallo es una realidad bíblica. Y llegan a ese pueblito de San Pedro del Gallo, donde las autoridades se sentían muy contentos porque nunca había llegado ningún personaje tan importante como lo era don Benito Juárez. Bueno, y ahí perdió un poco de tiempo y perdió contacto con el exterior, pero Escobedo, que se encontraba en el norte, le informan que a marchas forzadas el general Miguel Miramón se dirigía precisamente a Zacatecas, donde Juárez estaba a punto de llegar, y todo parecía que don Benito no estaba enterado. Entonces Juárez se pone nervioso, porque dice, don Benito está yendo a la boca del lobo, está yendo a la boca del lobo, o sea, tengo que ir, el problema es que no vamos a llegar, o sea, está más cerca Juárez de Miramón y Miramón de Juárez que nosotros de Zacatecas.
y a marchas forzadas igual, Escobedo intenta llegar. Pero el que llega primero a Zacatecas es Juárez. El gobernador de Zacatecas, el doctor Ausa, don Miguel Ausa, lo recibe y le dice que se sabe que hay rumores de que Miramón, que había regresado de Europa, había logrado hacer un ejército considerable y aparentemente se dirigía a Zacatecas. Esto pone así nerviosos a José María Iglesias y a don Sebastián Lerro Tejada, que eran sus ministros. Pues, viene acá y aquí estamos nosotros. Pero el que no le pareció nada fue a Juárez, tan que no le pareció que le escriba a su yerno. Dicen que viene Miramón y le dice, yo no sé si Juárez estaba muy entusiasmado o no, y le dice, sería bueno esperar a que venga. Yo nunca he estado en una batalla, me gustaría ver cómo es la batalla contra Miramón. O sea, don Benito estaba jugando con la muerte y con la batalla. ¿Okay? Y efectivamente, no había visto una batalla. Desde la guerra de Reforma que Miramón sitió Veracruz, no había vuelto a participar en ninguna. Porque era huir. Entonces como que escuchaba que los comentarios, que Escobedo, gran militar, que Porfirio Díaz, que Riva Palacio, y que todos ellos, pero él se quedaba con su áurea de civilidad civil. Entonces como que no sabemos, hay algunos autores que dicen que a lo mejor le entró las ganas de sentir la adrenalina. Así como a los que nos gusta la carrera de autos, de la Fórmula 1, la adrenalina, o sea, pues tal vez él quería sentir, bueno, a ver qué se siente. Y con una cachaza, pero no la palabra, impresionante, Juárez no le prestó atención a nada. Es más, el doctor Ausa le dijo que estaban preparando trincheras por si acaso Miramón llegaba a entrar, pero que lo mejor sería que mejor se fuera a Fresnillo o a Jerez, pero no en Zacatecas. Pero Juárez no hizo caso, estaba muy contento. Y Escobedo, que sí tenía el peligro, sabía que Miramón era bueno, O sea, no lo estaba atacando cualquier X. Quizá no se hubieran preocupado si hubiera sido Márquez o Mejía, pero Miramón, sobre todo Miramón, era el mejor general. Y algo muy importante, Miramón era enemigo personal de Benito Juárez. Sabían todos que si Miramón tomaba Zacatecas, no iba a haber clemencia contra Juárez. Le tenía tirria porque Miramón lo tenía así, tenía aquí atorado como hueso de pollo la derrota de la guerra de Reforma, donde Juárez metió a los norteamericanos hacía 7 años y por eso ganó Juárez. Se lo tenía aquí, porque esa victoria era de él. La guerra la había ganado ya él. Y se la quitan, se la roban, como si le robaran la base, vaya. Pero a la malagueña, porque metió a los norteamericanos. Entonces, todo esto, hacía un odio grueso contra el benemérito. Pero Juárez está tranquilo. Y entonces pasa lo que tenía que pasar. Miramón se presenta frente a Zacatecas. El gobernador Escobedo aún quedaba lejos. El gobernador, el doctor Ausa, con horror ve que Miramón ya está enfrente. Ya está enfrente y que hay que sacar al presidente porque Miramón viene con una estrategia de rodear y de entrar por 3 ángulos de la ciudad. Y si cerraban el cuarto, don Benito quedaría encerrado y lo iban a comer. Y mientras Ausa le decía a Juárez que estaba escribiendo una carta y con todo orden de cosas metiendo, señor, Miramón está enfrente. Sí, un momento, calma, tranquilos. Napoleón decía, vísteme despacio que estoy deprisa, tranquilo. Pero señor presidente, Lerdo y José María y señor Juárez, hay que irse, Miramón va a entrar en cualquier momento. Tranquilos, empieza a meter su maleta con todo a palo. Y de repente, según todos los autores y los testigos presenciales, de repente el primer bombazo, ¡pam!, cae en el centro histórico de Zacatecas. ¡Blah! Y la gente grita, Miramón está aquí. Miramón. ¿Qué? Miramón. El gobernador Ausa entra al palacio de gobierno donde está Juárez y dice,
Don señor presidente, vámonos, Miramón está aquí, ya está tomando la ciudad, está entrando, vamos, tengo que llevar, deje eso, negro, mi bastón, deje el bastón, deje todo, déjelo, pero vamos, pero ¿cómo, vámonos? Y Miramón Miramón logra distinguir el Palacio de Gobierno y el carruaje de Juárez, y ordena a sus cañoneros sobre él, bombardeen sobre él, y cuentan que Miramón ve salir a Juárez de suministros, pero ya estaban en pleno bombardeo. Y si quiso sentir adrenalina Benito Juárez, vaya que la sintió. Porque delante de él, boom, bombazo por aquí. Quieren agarrar el carruaje, protegidos por el capitán Azcárate que los protegía, pero no pueden porque el bombazo cae. Vaya, ya el carruaje, olvídense del carruaje. Y Miramón decía, ahí está, ahí disparen al carruaje, disparen. Ahí está, sobre Juárez, entren sobre Juárez. Y el teniente Azcárate, que tratamos de controlar, porque venían los conservadores en encima, y don Benito esquivando. ¿Cómo no le dio ninguna bomba? ¿Cómo no le cayó ni una bomba cerca de él? Hasta Santana le cayó cerca y perdió una pierna. Y a él no le pasó nada. ¿Y saben por qué? Por eso. Porque Dios era juarista. Y lo va a defender hasta de los bombardeos. ¿Por qué no puede haber tan mala puntería? Si lo estaban viendo. Y entre que son peras y son manzanas, rápidamente el doctor Ausa desengancha los caballos, y dice, uno para usted, señor presidente, uno para usted, Lerdo, y uno para usted, Iglesias. Pues somos civiles, no sabemos montar. Pues el miedo no anda en burro. Vámonos, se suben y agarrados como pueden, jálale por el camino hacia Jerez. Jálale, salgan de acá. Minutos, ni siquiera se puede llamar 5 minutos, Miramón entra a Zacatecas directo hacia el carruaje, que ya lo habían rodeado los conservadores. Y cuando llega Miramón en su caballo y se baja, el general Vicario le dice, general, aquí está el carruaje, pero no están ellos. ¿Cómo? No está Juárez. Parece que se escapó, se acaba de escapar. Y Miramón no puede ser. No puede ser. Se acaba de ir. No puede estar lejos, general. Lo vamos a capturar. No puede estar lejos. No puede estar lejos. Y cuentan que Miramón, con lágrimas de furia, de dolor, dice, 2 minutos antes y hubiera cambiado la historia. Nunca lo agarró. Se les escapó. En su cara. Se les escapó. Dios, una vez más, demostraba, y lo va a seguir demostrando, hasta el final de su vida lo va a seguir demostrando, que era juarista. Juárez escapaba. Miramón, dueño de Zacatecas, pero no de Juárez. Juárez había llegado como puede hasta Jerez y de ahí a Fresnillo, donde lo va a proteger. Miramón se adueña de Zacatecas, y furioso porque le habían dado cobijo a Juárez, empieza a quintear, o sea, a 1 de cada 5 habitantes los empieza a fusilar, lo que se conoce en la historia como el saqueo de Zacatecas. Pero fue una victoria, como se dice, una victoria pírrica, porque a los 3 días Escobedo se presenta frente a Zacatecas. Ya era demasiado tarde, ya no podían salvar a Juárez, porque Juárez ya se había salvado, pero ahora había que salvar a Zacatecas. Y Escobedo ataca a Miramón. Miramón sale y se refugia en una hacienda cercana a Zacatecas llamada San Jacinto. Y ahí Miramón va a enfrentarse a Escobedo en una batalla cruel y sanguinaria, donde al final de cuentas gana Escobedo. Miramón se retira, dejando en el campo de batalla cientos de cañones y sobre todo 200 prisioneros, entre ellos su hermano Joaquín, que cae prisionero de Escobedo. Y ahí queda hecho prisionero
200 prisioneros. Miramón entonces se retira, ¿ok?, para volver a México, pero en el camino decide que mejor se establecía en Querétaro para reorganizarse. Y Miramón se va a Querétaro, a donde, por cierto, se encontraba el general Méndez tratando de defender Querétaro desde ahí. Mientras tanto, Juárez, ¿ok?, regresa a Zacatecas, acompañado del otro Ausa, y ahora es Miramón el que salió huyendo, corriendo. Tan es así que no se llevó ningún recuerdo de Juárez, porque le devuelven a Juárez su carruaje intacto, que está en Chapultepec. Le devuelven su bastón, que había olvidado, y un montón de cartas, tanto de Juárez que había escrito, como otras de Maximiliano y de Miramón que allá tenía. Y una de esas cartas de Maximiliano le va a ser muy útil. Por eso digo que Dios era juarista. Le va a ser muy, muy útil meses después a Juárez, porque Maximiliano, creyendo que había agarrado, que iban a agarrar a Juárez, le había escrito a Miramón que una vez que agarrara a Juárez, lo fusilaran. Claro que no necesitaba Maximiliano decírselo, Miramón lo iba a hacer, pero era una carta firmada por Maximiliano. O sea, Maximiliano lo que debía firmar no firmaba, y lo que no debía lo firmaba. Así de simpático era el archiduque. Y entonces, esto le va a ser muy útil porque lo van a exhibir luego en el juicio que vamos a ver dentro de un rato. Bien. Juárez se vuelve a Zacatecas y ahí llega Escobedo. Hasta ahí llega el general Mariano Escobedo para entrevistarse con Juárez. La pregunta es, ¿qué hacer con los prisioneros de guerra? Son 200 prisioneros de guerra. Entre ellos el hermano de Miramón, que por cierto estaba herido y estaba en una silla de ruedas, Joaquín. Y Escobedo pregunta, ¿qué hago con ellos, señor? Juárez, no sabemos si calentado por la carta que acababa de leer o por otros motivos, Juárez, sin tentarse el corazón, dice, fusílelos. Que Lerdo y Iglesias dijeron, señor, pero son prisioneros de guerra. O sea, tienen el derecho de gentes. Y que Juárez dijo, saquearon Zacatecas y perdieron ese derecho. Son criminales. Y que Iglesias, que era además el presidente, era ministro de la Corte, perdón, le dice, señor presidente, okay, eso se presume, pero hay que comprobarlo. En segundo lugar, ellos actuaron en base a un mandato. Si hicieron eso, fue porque se les ordenó o porque se les permitió. En todo caso, Miramón es el culpable, no ellos. Pero Juárez no cede y ordena el fusilamiento de 200 prisioneros. Terrible, terrible, y entre ellos el hermano de Miguel Miramón, don Joaquín Miramón, que en silla de ruedas lo pusieron, en silla de ruedas lo fusilaron. Muchos autores han tratado de exculpar a Benito Juárez, tratando de decir que eso lo hizo Escobedo, porque él llevó a cabo la ejecución. Es cierto. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta y estudiar globalmente la historia y sobre todo la personalidad de cada uno de ellos. ¿Sí? Analizando a Escobedo, los que dicen que fue Escobedo el que dio la orden, Escobedo nunca se mostró como un general violento y sanguinario. Nunca fue así, salvo en un momento dado, en esa vez, si es que fue él. Nunca fue así. Uno. Dos, Escobedo era muy disciplinado, muy institucional. Y él, por sus pistolas, no hubiera hecho nada sin consultar, como lo hizo realmente, con Benito Juárez. Entonces, la culpa que se quiere echar a Escobedo es históricamente y hipotéticamente improbable. Pasemos al benemérito. Juárez, aunque hasta ese momento no había demostrado un asomo de crueldad, sus actitudes posteriores sí van a demostrar cierta incapacidad
para perdonar y sobre todo para cambiar de decisión. Hagamos a un lado el juicio de Querétaro, que vamos a ver en unos momentos, pero no fueron los únicos 200 prisioneros que Juárez mandó fusilar. Años después, cuando vino la rebelión de la Noria, peor aún, mandó fusilar por el simple hecho de sospecha de conspiración a 200 generales partidarios de Porfirio Díaz, que le estaban disputando la presidencia de la República. Entonces, como que es mucho más creíble y probable que Juárez hubiera dado esa orden de fusilar a que Escobedo lo hubiera hecho por su propio riesgo y cuenta. Es más probable. El hecho es que esto va a manchar en gran parte lo que ya había ganado. En la mayoría de los libros oficiales esta parte tratan de ocultarla y se quedan con el que Miramón fue derrotado en San Jacinto y ahí para. Y a lo sumo dicen que se hicieron 200 prisioneros y que Escobedo los fusiló y no relacionó a nadie a Juárez. ¿Okay? Malamente, porque si alguien mandaba en ese momento era Benito Juárez. Bueno, ante la derrota de Miramón, los militares empiezan a ubicarse en Querétaro. Es decir, ya estaba Miramón en Querétaro, estaba Méndez en Querétaro, Mejía se reúne en Querétaro y solo quedaba Márquez, que era el encargado de la capital. Y aquí un dato interesante. Maximiliano nunca simpatizó con los conservadores, nunca. Los toleró porque no le quedó otra, pero no le caían bien. Y por ejemplo, Miramón nunca le cayó bien. Maximiliano a Miramón siempre lo tuvo como el pesado, el pedante, nunca lo quiso. De los conservadores que se le pegaron a Maximiliano, con el que más confía, pero bueno, ustedes qué bruto era, con el que más confianza le tenía a Maximiliano, era precisamente a Márquez, a Leonardo Márquez, el asesino de médicos y enfermeros en Tacubaya, el tigre de Tacubaya, el asesino de Melchor Ocampo, de Leandro Valle, de Degollado. A él le tenía más confianza. Imagínense qué mal estaba el señor. Qué mal estaba. Por eso le pasó todo lo que le pasó. Qué mal estaba Maximiliano. Estaba mal, pero re mal. Con él tenía más confianza. Y por eso él estaba al lado de Maximiliano en México. A él le había encargado la defensa de México. Pero cuando le llegan noticias de la derrota de Miramón, del desastre de Miramón, y que todos los restos del ejército conservador se estaban ubicando en Querétaro, Márquez dice pues que él se siente más útil en Querétaro para hacer un solo gran ejército y desde ahí irse hacia el norte a detener a Juárez y a Escobedo, que era el que venía peligrosamente, y que Maximiliano se quedara en México. Y es ahí cuando Maximiliano dice: no, yo voy con usted. Dice: Majestad, es un peligro que me usted a Querétaro. Soy militar también, general Márquez, y sé combatir. Además, quiero que el pueblo mexicano vea que su emperador, todavía tenía esa idea, que su emperador sabe combatir. Me voy a Querétaro con usted. Y Maximiliano Márquez salen de México el 5 de febrero de 1867 rumbo a la ciudad de Querétaro. Querétaro, la bella ciudad de Querétaro, colonial, preciosa, hermosa. Querétaro va a ser el punto final del imperio. Querétaro va a ser la tumba de Maximiliano y del imperio. No saldría ya nunca de Querétaro. En el camino, Maximiliano se le van uniendo algunas tropas, sobre todo aventureros alemanes, que al ver cómo Europa le daba la espalda a Maximiliano, ¿okay?, por su cuenta venían. Y ahí se le une en el camino a Querétaro un aventurero que Maximiliano acababa de conocer, pero por el simple hecho de ser alemán, va a ser su íntimo. El famoso príncipe de Salm, que venía con su esposa, una bellísima mujer
alta, de muy buen cuerpo, rubia. Dicen que era una mujer inteligentísima, la princesa Agnes de Samsan, que dicen que no era ni alemana y no era ni princesa, que era una trapecista que él conoció en Nueva York y que se casa con ella porque él era un aventurero y evidentemente ella se vuelve princesa. Sea como sea, ellos dos se le van a unir a Maximiliano y van a ser fieles seguidores, y le va a Maximiliano, a este señor, al príncipe de Samsan, le va a tener una confianza inmensa, inmensa. De hecho, su esposa, la princesa, escribió unas memorias que se llaman las Memorias de la Princesa de Samsan, que nos narra esto último, lo último que vivió, que va a ser la parte dramática de esto. Bien, pues todos se dirigen a Querétaro y van a llegar a finales de Querétaro. Querétaro recibe a Maximiliano con campanadas, lluvia de flores. Querétaro era una ciudad imperialista y maximilianista, muy similar a Puebla. Para estas alturas del partido, el imperio solo conservaba ya, leal a Maximiliano, 3 ciudades: Puebla, México y Querétaro. Y a Puebla se acercaba peligrosamente Porfirio Díaz para atacar Puebla. Y a Querétaro se acercaban peligrosamente los otros 3: Escobedo, Ría Palacio y Corona, sin contar a Juárez, que de Zacatecas bajó a San Luis. Y estamos hablando de San Luis, que separa Querétaro de San Luis, solamente Guanajuato. O sea, Querétaro era el que más peligraba. México estaba en medio de los dos. Y al irse Maximiliano de México, deja encargado del poder al padre Fischer, y en la parte política y en la parte militar deja encargado como general en jefe, nada menos pero nada más, a ver si se acuerdan ustedes, porque dedicamos una clase de taller a hablar únicamente de él, al general Santiago Vidaurri. ¿Se acuerdan de Vidaurri? Aquel regiomontano que se le plantó a Juárez al principio, digo, este es mi feudo, aquí no entra, ¿okay? Y empieza el relajo que entro, que digo, mira hijo, esto es Juárez, esto es el relajo, y que al final de cuentas se pasó el imperio. Pues Vidaurri se queda como jefe militar de México junto con el padre Fischer para defender México si acaso México era asediado por alguno de esos 4 generales. Se pensaba que los poblanos iban a resistir e iban a derrotar a Porfirio Díaz en caso que Porfirio Díaz atacara a Puebla. Si Puebla caía, entonces sí, Vidaurri intervendría para trincherar México y no entrara Porfirio Díaz. Los otros aún quedaban lejos. Se suponía que en Querétaro estaba el grueso del Partido Liberal y del Ejército Liberal. Y efectivamente, ahí lo estaba. En Querétaro, según Alberto Hans, ¿okay?, y según el conde Klevenhuller, que son testigos presenciales de esto, dicen que se juntaron alrededor de 18,000 efectivos conservadores. Les repito, muchos se unieron a Maximiliano ahí. Querétaro y las regiones, los indígenas otomíes eran maximilianistas de hueso colorado. Bueno, prueba de ello era Mejía. Mejía era un indio otomí. Y querían defender la causa católica que veían ellos representada en Maximiliano. Y entonces ellos van a ofrecerle ayuda. Y como sabían que se dirigían hacia Querétaro, Escobedo por el norte y por los otros lados, oriente y poniente, se dirigían Riva Palacio y Ramón Corona, había que preparar Querétaro. Las murallas ayudaban, pero de todas maneras había que atrincherarlo todo. La población queretana, en un 90% imperialista, conservadora, maximilianista, va a apoyar rotundamente y va a dar dinero para preparar la defensa. Sabían, por lógica elemental, que en Querétaro se jugaba el futuro del imperio. Si caía Querétaro, como Barajita, iba a caer Puebla y por último la Ciudad de México. Pero había un problema muy grave. En Querétaro estaba el emperador. Y en esa época el imperio lo formaba el emperador. Si el emperador caía, pues ya no tenía caso la resistencia, ¿no? Por lo tanto era importante para los queretanos la defensa de Querétaro. No era solamente defender su ciudad como tal, había que defender al emperador que estaba ya ahí. Efectivamente,
Llega Maximiliano y establece su cuartel militar y su casa, por así decir, en el convento de la Cruz. Los que conocen Querétaro, o los habitantes de Querétaro, si me están viendo, no me dejarán mentir, el centro histórico es precioso, lleno de exconventos, el convento de Capuchinas, el convento de Teresitas, son museos, hoy en día son museos, pero grandes, han conservado mucho, grandes, y el convento de la Cruz, que no está tan en el centro histórico, está un poco más retirado. El convento de la Cruz, porque todavía hay monjes ahí, es un convento muy grande, se visita también, aunque hay monjes y funciona aún como convento. Bueno, menos yo estuve ahí hace 2 años en esa bella ciudad y funcionaba como convento, pero si hay tour para pasearlo, ¿okay? Es muy grande. Ahí se va a establecer Maximiliano, ahí va a estar su cuartel militar, su cuarto y su oficina, y desde ahí va a dirigir todo. Y ahí eran las reuniones con los militares, en el convento de la Cruz, con Miramón, con Méndez, con Mejía, ¿okay? Para prepararse por si venía un ataque y buscar una salida. Mejía ofrecía la sierra queretana. Señor, tenemos que dejar abierta una brecha porque los indios son totalmente fieles, son incondicionales a nosotros. Y si es necesario, ¿sí?, nos vamos hacia la sierra de Querétaro y los indios nos van a apoyar. Maximiliano decía, no quiero sacrificarlos, vamos primero a la defensa de Querétaro, por si acaso llega. Y efectivamente, el primero en llegar a las afueras es Escobedo. Y se da cuenta, con sus catalejos, con sus espías que mandó, que efectivamente Querétaro estaba bien pertrechado. Y que los que estaban adentro eran magníficos militares. Miramón, Mejía, Leonardo Márquez, Ramón Méndez, Miguel López. O sea, eran muy buenos. Eran soldados en su mayoría que habían estudiado en el colegio militar, los restos del ejército conservador. Pero además contaban con el apoyo incondicional de la ciudad de Querétaro. Y además con las poblaciones otomíes cercanas a Querétaro. O sea, que todo estaba en contra de los republicanos. Escobedo no podía actuar solo. Si intentaba entrar, lo iban a derrotar. Entonces Escobedo empieza a esperar a que lleguen los otros dos. De hecho, les escribe, tenemos que juntarnos aquí, ¿okay?, porque la cosa está fea. Tanto ellos como nosotros sabemos que es la batalla final. Pero yo solo no puedo. El segundo en llegar es el general Ramón Corona, con unos efectivos de 5,000 hombres. Y se empieza a hablar de un sitio. Ramón Corona opina, atacar a sangre y fuego la ciudad, nos pueden rechazar. Mis espías me dicen, Ramón Corona, mis espías me dicen que están verdaderamente pertrechados, apoyados en muchas trincheras. El clero queretano los apoya, por lo tanto tienen para fundir cañones, para fundir municiones, para fundir todo. No va a ser fácil entrar. Podemos perder. Y si perdemos, se perdió el ejército liberal. Y se propone esperar al tercer contingente que venía de Tampico, el del general Vicente Riva Palacio, que traía como 5,000 hombres también. Y en efecto, para marzo de 1867 llegaba a Riva Palacio. Ya eran 3. Entre todos sumaban una fuerza de entre 19,000 y 20,000 hombres contra 18 que estaban adentro. O sea, estaba parejo. Hay varias reuniones en las afueras que también los conservadores observaban qué movimientos tenía el enemigo. Tampoco ellos se atrevían a salir, estaban seguros adentro, porque estaba muy pareja la cosa. Ambos se respetaban, eran como los lobos. Se miran, se respetan, pero no se atacan. Pues lo mismo aquí, se miraban. ¿Por qué? Porque estaban muy parejos. En número estaban parejos. Eran mejores generales, desde luego, los conservadores, pero de todas maneras tenían la ventaja los liberales de que estaban afuera. Ellos estaban adentro, los conservadores. Y después de varias reuniones en las afueras de Querétaro, se toman varias decisiones. Las más importantes para nosotros es
Se nombra de los tres a un general en jefe para que no haya tres mandos diferentes. Un general en jefe y nombran al general Mariano Escobedo. Eso no quiere decir que dejaran de ser generales ni Riva Palacio ni Corona, nada más que él sería el que tomara la última decisión. Escobedo. Y la segunda decisión, descartan totalmente el ataque frontal sobre Querétaro. Había mejor la propuesta que rodear, o sea, sitiar la ciudad de Querétaro, rendirla por hambre y por sed. Había suficientes efectivos para lograrlo. Podía cerrarse el cerco. Ahora sí, esta opción es la que aceptan todos y empieza el famosísimo y nunca bien ponderado sitio de Querétaro, donde los liberales van a cerrar el cerco y ya nadie va a poder salir de Querétaro. Y Escobedo ordena bombardear la ciudad de manera indiscriminada. Es decir, si caía sobre casas particulares la bomba y mataba a civiles, ni modos. Para los liberales, esos civiles estaban apoyando al imperio y eran traidores, no eran tan inocentes. Además, tenía otro objetivo el bombardear las casas. Si caía en una casa, no a la casa, ¿verdad? Pero si caía, que la población civil decidiera rendirse y entregar a Maximiliano. Si Escobedo pensó que en una semana el hambre, la muerte, la sangre iba a amedrentar a los queretanos, qué equivocado estaba. Porque sí sufrieron, y mucho, pero no se rindieron. Ni los militares que apoyaban a Maximiliano, ni la población civil. Había un queretano muy famoso, muy rico en esa época, un señor de apellido Rubio, que era el que le daba bastantes provisiones a Maximiliano. ¿Sí? Había escondido comida y muchas cosas porque sabían que los liberales habían cortado todo, hasta el agua. Hasta que se gastó la comida. Y Rubio le siguió enviando pasteles a Maximiliano, pasteles. Lo que no sabía Maximiliano eran pasteles de perro. Los hacían con perros callejeros igual. Qué rico, ¿usted qué es? Pastel de perro. Pero ya lo habían comido. Querétaro resistió. Llega un momento que está emparejado todo. Juárez llega a San Luis Potosí. Y desde ahí se entera de todo lo que estaba pasando. Y el sitio dura marzo, abril entero. Y no se rinden. Y cuando quiere Escobedo dar un golpe para entrar de frente, lo rechazaban. Y cuando Miramón y Mejía trataban de salir, lo rechazaban. O sea, estaba pareja la cosa. Se empiezan a cansar ambos bandos, pero más los de afuera. Porque ¿por qué no se rinden, necios?, decía Escobedo. Pero no se rendían. ¿De dónde sacan la comida? ¿De dónde sacan el agua? ¿De dónde? ¿De dónde? Y seguía el sitio. Sin embargo, estaban bastante atrapados. Al principio del sitio, para evitar que fuera una cosa terrible, Maximiliano manda a su hombre de confianza a México para buscar comida, alimentos, pertrechos y sobre todo hombres. En México, Vidaurri tenía cerca de 10,000 hombres para defender México. Y Maximiliano nombra como su lugarteniente para ir a México a buscar esos 10,000 hombres y atacar a Escobedo por la espalda, nada menos y nada más que al general que más confianza le tenía, a Leonardo Márquez, quien efectivamente una noche sale, todos eran mexicanos, agarra a algunos muertos con el uniforme liberal, se lo pone, y él con 10 efectivos sale normalmente de Querétaro antes de que se cerrara completamente el sitio y se va a México para rescatar a esos 10,000 hombres. Si esto hubiera resultado, yo creo que ganaba Maximiliano. ¿Por qué? Porque la idea era ir a México, agarrar a los 10,000 hombres, dinero, provisiones y volver a Querétaro. Evidentemente, al volver a Querétaro, Escobedo iba a ver que vienen por atrás
y por delante están los de Querétaro. Entonces ahora el que va a hacer jamón de sándwich va a ser Escobedo y sus tropas. Por lo tanto, pues era algo interesante esto. Y efectivamente, Márquez llega a México, lo recibe Fischer, Vidaurri no le da los 10,000 porque dice yo tengo que quedar con algo, le da 6,000 efectivos y se queda con 4. Y le dice, bueno, con esos me basta. Y aquí viene de nuevo el momento cumbre, esos momentos que tiene la historia. Márquez estaba saliendo con estos efectivos para irse a Querétaro y rescatar a Maximiliano, cuando le informan de Puebla. Porfirio Díaz está frente a Puebla, nos va a atacar, y viene con más de 10,000 hombres del batallón de Oaxaca. Y entonces Márquez duda, y Puebla le pide ayuda, 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 y Márquez piensa, si cae Puebla, lo que sigue es México, y ya nadie le va a ayudar. ¿Cuál era la obligación de Márquez? Llevar los efectivos a Querétaro. Pero Márquez se equivocó de decisión. La idea de esa época era, siempre se pensaba que se ganaba una guerra cuando se tomaba la capital de un lugar. Entonces él pensó que si se iba y dejaba a Puebla caer, México caería en poder de Porfirio Díaz y eso acabaría con la guerra. No se dio cuenta, o quien sabe qué le pasó, cosa rara en un hombre inteligente como él, que lo importante era salvar al emperador. Así como Juárez estuvo detrás de un nopal en un carruaje y sido presidente, era el caso de Maximiliano. Así estuviera en una roca de México, seguiría siendo emperador. No importaba la capital. Pero la mente conservadora, como su nombre lo dice, era esa. La capital importa. Y entonces Márquez pensó, tengo suficientes hombres, voy a Puebla, derroto a Porfirio Díaz, y ya luego, victorioso y con los pertrechos que les voy a quitar al enemigo, regreso a Querétaro. Querétaro puede aguantar. Hay muchos generales muy buenos ahí. Y luego yo llego hasta con más gente. Esa decisión va a definir la suerte inmediata del imperio. Pero esto lo veremos la siguiente semana. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables por su atención.